Este también es interesante, tal vez ustedes lo habrán visto, es una de las opciones que hay de interfaces que se llama interfase cerebro-máquina. Esto fue presentado por Honda, la marca, simplemente como una manera de mostrar a lo que es posible llegar con el análisis cerebral. El señor tiene un casco, debajo del casco hay eso, ustedes ven, es una electroencefalografía de altísima resolución, tiene muchísimos electrodos. Detrás de él hay una caja blanca que tiene algunos procesadores bastantes que van a recibir sus ondas cerebrales y entonces van a procesarlas, y al frente de él, esta cosa que parece como una bolita, es en realidad un emisor de Bluetooth. Al lado ustedes ven a Asimo. Asimo pues es este robot que ya es bastante famoso, que a veces corre por ahí, ustedes lo habrán visto, y Asimo tiene un sensor de Bluetooth. ¿De qué se trata? A este señor le van a mostrar una lámina y él va a tener que, esa lámina, tratar de mandarle la información a Asimo. Le van a escoger alguna, en ese momento le escogen la mano derecha. Entonces lo que él tiene que hacer es pensar en su mano derecha. Cuando él piensa en la mano derecha, el cerebro se activa de una forma muy particular. Los computadores que están atrás empiezan a procesar eso en tiempo real, que no es nada fácil, tiene que tener una velocidad altísima, y empieza a extraer una serie de ondas que por el sistema de Bluetooth le llegan al robotcito, y entonces Asimo pues detecta qué es lo que el señor está pensando. Entonces ahí el robotcito muestra que cree que es la mano derecha, y después cuando confirma, entonces dice que efectivamente era la mano derecha. ¿Eso qué quiere decir? Transmisión de pensamiento, es una cosa muy interesante. En última significa más o menos como la posibilidad de que con el cerebro se puedan controlar otras cosas. Ese tipo de interfaces son realmente hasta cierto punto sencillas. El año pasado, durante la Semana del Cerebro, que se realiza todos los años, la tercera semana de marzo, nosotros hicimos un sistema muy parecido con esto en la Universidad de los Andes, junto con uno de los laboratorios de ingeniería biomédica, que era un carrito de control remoto, un carrito con un Bluetooth. La persona pensaba una cosa, entonces el carrito iba para adelante, pensaba otra, iba para atrás. Una cosa muy sencilla y que realmente, si se puede hacer en un laboratorio de estos, pues puede tener una serie de implicaciones bien grandes. Hasta, por ejemplo, poder hacer que un cerebro le implante recuerdos a otro, que es una de las cosas más interesantes que están pensando en este momento, que son interfaces ya no cerebro-máquina, sino cerebro-cerebro. Una serie de cosas muy interesantes. Todo eso son aplicaciones factibles de este aspecto. Y desde lo social, evidentemente hay una serie de cosas muy importantes. Aquí se van a trabajar algunos temas de estos, pero de todas formas yo quiero dejarles a ustedes la idea de lo importante que es esto. Para mí la educación es fundamental. Yo pienso que un pueblo sin educación jamás va a poder surgir, nunca se va a poder hacer nada. Y la neurociencia tiene mucho que decir a la educación, muchísimo. El problema es que a veces son cosas que la gente en la educación no quiere escuchar. Por ejemplo, imagínense una situación en la que al niño se le puede hacer algo como, por ejemplo, enseñarle de acuerdo con sus propios talentos, maximizarle, por ejemplo, sus funciones. Un niño que, por ejemplo, cuando entre al colegio, en lugar de ser colocado en un curso por su estatura o por el apellido, sea colocado por sus habilidades. Por ejemplo, un niño que tenga habilidades matemáticas pueda realmente desarrollar ese potencial al máximo. A mí me parecería una educación muy interesante, creo que a muchas personas también, pero hay otra escuela de pensamiento que dice no, porque eso es limitarle la opción de educación igual a todos. En esa pugna, pues entonces hay una serie de cosas, algunas teorías que sí, otros que no, pero pues la idea es que para mí la educación es muy interesante. Aquí hay varios ejemplos de psicología en educación, dominancia cerebral en la industria de esas personas que reciben y hacen reprocesamiento de productos en México. Esto fue en Lima. Profesores, mirar un poquito la dominancia cerebral asociada a cómo los profesores se desempeñan mejor o no en clases, cosas muy interesantes. Un seminario internacional que hubo organizado por el Colegio de Psicólogos del Perú, con quienes tenemos algún nexo, y que hicieron esto que fue más o menos un seminario de neurociencias aplicada a la educación, clínica de educación. Eventos que más o menos muestran que hay un interés, falta un poquito, es el diálogo y esto. Esta es una frase pues que ustedes si leen, vamos a leerla, tal vez no van a entender mucho. Vean lo que dice. Dice, el paciente presenta una alteración en su conectividad talamocortical con prevalencia de ritmos oscilatorios intrínsecos y escasa reacción desincronizante en respuesta a los inputs talámicos específicos, lo cual facilita la generación de estados automantenidos de actividad frontal cortical con aumento de la respuesta autodirigida y deterioro de la capacidad de respuesta externa. Todo lo anterior permite explicar la condición clínica. Ustedes lo leen así y tal vez no entendieron mucho. Es una forma en que ustedes pueden pensar la esquizofrenia. Una persona con esquizofrenia en últimas tiene eso,
de una alteración talamocortical en un ritmo de 40 Hz, pero si ustedes no conocen neurociencia, no saben qué es una actividad frontal cortical, no saben bien qué es un ritmo oscilatorio talámico específico, es como un poco difícil y eso crea una brecha enorme entre dos conocimientos. Entonces es importante, hasta esa perspectiva, me refiero un poquito a conocer estas cosas. Hoy salió publicada una cosa que les quería mostrar y es lo siguiente. Es una nota que sale y dice lo siguiente, esa es como una especie de adenda que hice esta mañana para hoy porque lo vi esta mañana, me pareció muy interesante, es que acaban de descubrir esto, hay una neuroplasticidad en respuesta a la terapia cognitivo-comportamental para el desorden de ansiedad social. Si ustedes leen esto, es básicamente tan oscuro como lo que acabamos de leer del esquizofrénico, más o menos igual. En últimas lo que dice es que cuando se hace terapia cognitivo-comportamental hecha por internet, porque este trabajo fue en una aproximación hecha por internet, y se hace después una medición de resonancia magnética nuclear funcional, se ve que el volumen de la amígdala disminuye y también la activación se vuelve un poquito menos reactiva, es lo que dice hiporreactividad. O sea que es un dato importantísimo que nos muestra que la terapia cognitiva, la terapia cognitivo-comportamental, tiene un efecto no solamente, como pensábamos antes, sí a nivel comportamental, de que le bajó la ansiedad social, sino que físicamente hay algo en su cerebro que está reaccionando a la terapia. 9 semanas de terapia y ya hay una reducción en el volumen y en la funcionalidad de la amígdala. Un dato interesantísimo que tal vez puede pasar desapercibido, no sé, porque muchos de los psicólogos no manejamos perfectamente este tema de neurociencia. Entonces, eso es como para mostrarles una cosa muy interesante que me pareció pues sinónimo con esto, tal vez un poquito más rebuscado, el otro mucho más de la vida diaria, pero muy parecido. Y finalmente recordarles que cuando uno hace psicología, uno puede analizar las cosas desde muchas perspectivas. Ustedes pueden analizarlo desde lo social y tienen un nivel de descripción adecuado, pero ustedes pueden querer ir más allá. Por ejemplo, ustedes pueden tratar de mirar un sistema específico, un sistema visual, auditivo, sensorial, o ustedes pueden, por ejemplo, mirar un poco más a nivel de conectividad, circuitos, pueden mirar a nivel celular. La neurociencia nos permite entender a nivel celular un poco las cosas, o a nivel sináptico de conexión, o tal vez este nivel que ya es en el que hemos alcanzado mayor detalle, que es el nivel molecular, el nivel en el cual ya podemos ver interacciones de fármacos con receptores y demás, que es uno de los cuales se mueve más mi laboratorio. Y lo importante es esto, no pierdan la perspectiva. El hecho no es que por hacer ese análisis tan minucioso desde la neurociencia vayamos a dejar de tener el concepto de lo que estamos trabajando como una cosa mucho más global, muchísimo más como de un entorno, podemos pensarlo individual o social. Básicamente esa es un poco mi visión sobre la interacción entre neurociencia y psicología, con muchos baches obviamente, pues es mucho más complejo que esto, pero pues la idea era exponer algunas cosas que permitan hacer algo de diálogo, algo de discusión y sobre todo que algunas personas vean lo importante que es dar campo en ese mundo conceptual que estamos haciendo de la psicología a la neurociencia y a todo el conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por la atención y si hay preguntas o cosas, entonces... Bueno, queridos compañeros, vamos a abrir el espacio de preguntas. Las niñas de logística están listas para recepcionar esos cuestionamientos y que podamos tener ese espacio de interacción con el doctor Luis Fernando. Vamos a invitar a la doctora Diana Jimena Puerta, directora del programa de psicología de la Universidad de Ibagué, para que haga las veces de moderadora en cuanto a los cuestionamientos que tengan los estudiantes y el doctor Luis Fernando. Agradezco al doctor Luis Fernando Cárdenas por su intervención.
Es muy interesante también conocer esta perspectiva y la relación entre psicología y neurociencias y cómo a todos los estudiantes puede aportar estos nuevos conocimientos. Daremos un espacio de preguntas, pero primero las formularán, ya están repartiendo los papelitos. También pueden formularlas a través del correo electrónico psicología@univague.edu.co y a través de hashtag CMR2016. Bien, tenemos aquí la primera pregunta. Doctor Cárdenas, ¿podemos hablar de la interacción entre psicología y neurociencia solo por medio del comportamiento como un puente disciplinar? Bueno, bien interesante la pregunta porque es factible, sí, hacer una serie de diferencias entre cuál sería la metodología, o si pudiéramos hablar en términos que dijimos, cuál sería el enfoque a través del cual guiar esa interacción. Nosotros tenemos una cosa y es que como son dos mundos aparentemente en ese momento medio separados, uno puede tratar de hacerse preguntas del uno y responderlas con conocimientos del otro o al contrario. Entonces el comportamiento viene a ser una especie de puente, sí, desde que tenga ciertas características ese enfoque. Por ejemplo, que la explicación del comportamiento tenga en cuenta ese tipo de explicaciones que a veces se llaman, no sé, biologicistas o biológicas o psicobiológicas. Porque el comportamiento como tal no se da en el aire, no se da en el vacío. El comportamiento es una cosa que se da simplemente porque hay un sistema actuando. Entonces, en ese sentido es muy fácil tratar de establecer el puente en cualquier dirección y pues el comportamiento viene a ser como lo más importante para poder entenderlo. El gran problema es que hay cosas que el comportamiento no puede explicitar. Por ejemplo, la conciencia. Justamente el problema de la conciencia, ¿cómo nosotros sabemos si hay o no conciencia en cerebros no humanos? ¿Cómo podemos saber si realmente hay conciencia subjetiva? Si, por ejemplo, hay percepción de sí mismo. Entonces, el comportamiento como tal tiene que ser tan laxo en este tipo de contexto como para que nos permita incluir otras cosas que a veces podrían no considerarse de forma tradicional como en la definición de comportamiento. Gracias. ¿Usted qué piensa sobre los aspectos adversos de los que tanto se habla acerca de los psicofármacos? Es decir, la dependencia a estos o cómo los pacientes son prácticamente dopados. Kevin Garzón, de la Universidad de Ibagué. Sí, cuando se hace psicofarmacología, pues uno tiene que necesariamente conocer el efecto, que es lo que se llama la farmacodinámica, quiere decir cómo es que cada fármaco actúa en el cerebro. Hay fármacos de muchos tipos, de muchas familias, de muchas clases, de muchas formas moleculares distintas. Algunos de ellos tienen efectos sobre los sistemas cerebrales que llamamos sistemas del refuerzo, que en última son sistemas que median cosas como la adicción. Entonces muchísimas drogas, por ejemplo, todas las que tengan un potencial de trabajar sobre los sistemas dopaminérgicos, ahí incluimos drogas como por ejemplo las de abuso, tipo cocaína o pasta de coca o bazuco, crack, anfetaminas, cristales de anfetamina, heroína, morfina. Todas esas drogas, si actúan en ese sistema, y cualquier droga, si actúa en ese sistema cerebral de la adicción, creará adicción. Hay otras que no. Entonces depende de cuál fármaco estemos hablando. Últimamente, por ejemplo, hace también, creo que menos de un año, la Asociación Americana pues, de Psicología, la APA, hizo un llamado para que se quite un poco el trabajo de personas con ansiedad utilizando benzodiazepínicos. Los benzodiazepínicos, pues básicamente son todas las drogas de tipo Valium, todo lo que es el diazepam, clordiazepóxido, midazolam. Esas drogas en realidad lo que hacen es que hacen a la persona, tal como dice un poquito la pregunta, como dopada, como que la dejan medio así, y en realidad eso no tiene un efecto de disminuir la ansiedad, no es en realidad una droga ansiolítica, es una droga que lo que hace es que disminuye la conciencia, entonces la persona
no es muy consciente de lo que le está pasando, entonces no expresa mucho la ansiedad. Le falta la droga y además de problemas de sueño y otra serie de efectos secundarios, le vuelve la ansiedad. Existen drogas mejores para el manejo de la ansiedad. Por ejemplo, solamente en este momento para señalar una, es una droga que tiene un efecto que no es en el sistema GABA, es sobre la serotonina. Una droga que es un agonista de uno de los receptores de la serotonina y que funciona muchísimo mejor para la ansiedad, se llama buspirona. Esa droga no crea adicción, no crea tolerancia, no tiene efectos secundarios y disminuye directamente solo lo que se llama ansiedad específicamente. Obviamente una droga que funciona a más largo plazo, no es una droga de efecto casi inmediato como los benzodiazepínicos, sino que requiere unos 10, 12, 15 días de actividad. Pero es necesario saber exactamente qué fármaco estamos hablando, en qué concentración, para qué sistema y en dónde. Por eso, conociendo la farmacodinámica, podemos saber si un fármaco realmente crea adicción o no. ¿Los psicólogos podrían entonces recomendar fármacos? ¿Eso implicaría cambiar la formación profesional en la psicología e incluso el alcance legal? ¿A qué hizo referencia con recomendar fármacos? Una primera pregunta. Segunda, en la misma línea. Hablo de posibilidades de nuevas aplicaciones terapéuticas. ¿Se refiere solamente a estrategias farmacológicas o al cual tipo de estrategia? Tercera, de ser solamente farmacológicas, ¿no estaríamos cayendo en el reduccionismo? Diana Paola Pulido, de la Universidad Piloto de Colombia. Bueno, bien interesantes las tres. De una vez contestemos primero la última. No. La primera, la respuesta para la primera pregunta es la siguiente. Existen lugares, no en Colombia, pero en Estados Unidos ya existen ya algunos estados en los cuales el psicólogo, tomando una serie de horas, unos cursos de entrenamiento y demás en psicofarmacología, ya puede empezar a medicar. Entonces, no es una cosa descabellada pensar que acá algún día, si realmente se crea una comunidad fuerte de psicólogos con orientación en psicobiología y con algún tipo de entrenamiento más especializado posterior en psicofarmacología, se pueda llegar a pensar en que tal vez el psicólogo podría ayudar en esa función de medicación. Una de las, digamos, como preguntas que están inmersas aquí es, yo creo que eso sí cambiaría necesariamente, claro, el quehacer del psicólogo, pues necesariamente tiene una cosa diferente porque ya no es tanto depender de un trabajo interdisciplinar, sino un poquito más como a nivel personal. Deberá tener algunas otras implicaciones sobre el quehacer propio del psicólogo, pero pues yo creo que no puede pasar mucho más tiempo antes de que eso empiece a ser una realidad, no solamente acá, sino pues en otros muchos lugares. Y la segunda pregunta, pues plantea una cosa muy interesante, y es que cuando yo digo eso, quiero decir, no es que el psicólogo recomiende al paciente, vaya y busque a ver si se toma una fluoxetina, no es eso. La idea es que siempre que hay un paciente, siempre debería haberse un cuidado interdisciplinario. Siempre que hay un paciente, por ejemplo, con depresión institucionalizado, no es un solo profesional de salud el que va, son muchos. De tal forma que es como una especie de revista clínica donde hay médico, psiquiatra, enfermera, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, neuropsicólogo, que están todos ahí. La idea es que si el psiquiatra dice, bueno, vamos a darle a este fulano un poquito de fluoxetina, fluoxetina, o Prozac, o sertralina, ¿cuál es la reacción del psicólogo? Bueno, y casi siempre el psiquiatra termina diciéndole, y usted le hace las pruebas para ver cómo le da la cognición, y eso es realmente lamentable, porque el psicólogo es el que podría decir, vea, este paciente tiene un poquito más de síntomas anhedónicos, o sea que parece que es más una función en la dopamina, sería mejor que no le diera solamente fluoxamina o la otra, sino que por ejemplo le diera un poquito más de, qué sé yo, amitriptilina, imipramina. O sea, si tuviera más diálogo, más conversación, el paciente sería el que realmente sabría y saldría beneficiado. A eso me refería un poco con esa interdisciplinariedad. No es que el psicólogo recomiende drogas, no, es que trabaje en un grupo fuerte en el cual haya ese acceso para todos. ¿Cuál es la práctica de psicología que beneficia a la neurociencia en el marco teórico? Preguntas desde la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. No entendí bien, ¿la qué? ¿La práctica teórica? ¿Cuál es la práctica de psicología que beneficia la neurociencia en el marco teórico? Yo creo que el psicólogo está llamado a dos cosas. Uno, lo que es la actividad académica, que en últimas es para mí la más importante, que es la producción de conocimiento científicamente avalado y científicamente adecuado, de acuerdo con las cosas. Y otra es ya la práctica más clínica o más, digamos, puede ser en cualquier tipo de las ondas de aplicación, pero de alguna manera clínica es como el ejemplo mejor, pero puede ser aplicado en industria, en comercio, en jurídica, en lo que sea. Yo pienso que la mayor parte de la interacción desde la perspectiva en que yo lo presenté hoy y como yo lo estoy tomando es a la hora de hacer la construcción teórica.
Entonces, a mí me parece que el fundamento aquí en este momento es que es la construcción teórica, o sea, la generación de nuevas formas de pensar en todos los problemas de la psicología, es la que tiene que verse influenciada por la neurociencia. No es específicamente una cosa en lo aplicado. Entonces, cuando yo hablo de lo teórico, para mí teórico quiere decir generación de conocimiento científico desde la psicología. Yo opino, tal vez muchos de ustedes me acompañarán en eso, que la psicología es una ciencia y que como tal tenemos la obligación de generar conocimiento científico. Pero para poderlo generar necesitamos tener eso que llamábamos en enfoque el marco de referencia adecuado. No podemos hacer conocimiento científico con marcos de referencia cojos, a los que les falten cosas. Entonces, a eso me refería yo con esa construcción, es la construcción teórica académica, es el conocimiento, no la aplicación. ¿Qué aporte ha hecho la neurociencia al psicoanálisis? Valentina Gómez, de la Universidad San Buenaventura de Medellín, Extensión Ibagué. Yo creo que una de las cosas más interesantes es que durante mucho tiempo el psicoanálisis fue casi que proscrito, a veces por las comunidades de psicólogos y a veces inclusive por ellos mismos. En Colombia, por ejemplo, fue muy notorio el caso de que el psicoanálisis un día se salió de las universidades y dijo, nosotros no somos psicología, nosotros no queremos hacer psicología, tenemos la asociación de psicoanálisis, quien quiera hacer de psicoanálisis viene a nosotros y no hace psicología. Ese tipo de cosas creó como una especie de separación entre dos mundos y de alguna manera todas las ideas del psicoanálisis empezaron a quedar como medio empolvadas en los anaqueles de muchos psicólogos. Hoy en día, a medida que la neurociencia avanza, empieza a ver de nuevo esos puentes, empieza de nuevo a ver esa posibilidad de comunicación. De hecho, existe una revista que se llama Psicoanálisis y Neurociencia y existen muchos libros que tratan de ver la relación entre psicoanálisis y neurociencia. En Brasil, por ejemplo, una de las personas que más produce conocimientos en neurociencia y en neuropsicología es un investigador de la Universidad Católica de Río de Janeiro, se llama Jesús Landeira. Landeira tiene un libro que publicó el año pasado que se llama Interacciones entre psicoanálisis y neurociencia, en donde trata de mirar cómo el conocimiento psicoanalítico tiene una especie de referente más o menos en mucho de lo que se conoce hoy en neurociencia. Y de hecho, si uno rescata algunos textos de Freud y los lee desde la neurociencia, uno puede pensar que algunas de las cosas que él denominaba inconsciente o hasta preconsciente podrían ser buenos sinónimos de subcortical. Y algunas de las cosas que él menciona más como conciencia, como esos atisbos de conciencia que uno tiene, muy fácilmente podrían ser traducidos a córtex prefrontal. O sea que evidentemente a medida que pasa el tiempo y conocemos más, se está estrechando de nuevo ese vínculo que durante mucho tiempo quedó perdido. Entonces me parece súper interesante la pregunta porque es una cosa que generalmente muchas personas no conciben. Algunos casi que de forma ortodoxa dicen no, psicoanálisis no, pero desde la neurociencia es factible establecer algún tipo de diálogo y poder releer a Freud con otras cosas. Las aplicaciones que se tienen en la clínica, bueno, no sé si alguien esté trabajando, pero por lo menos en lo teórico sí. ¿Existe algún medicamento o implementación de neuronas para generar inteligencia? Evelyn Peña, de la Universidad de Ibagué. Sí. Existen varias cosas. En estos días está muy de moda, hace unos días leí un reportaje, una pastillita que hace que la gente sea mucho más inteligente. No sé exactamente de qué está hecha, pero pues está muy de moda en Estados Unidos, la están vendiendo carísima además, entonces la gente compra eso y se vuelve más inteligente, piensan mejor y tiene un nivel de productividad casi 10 veces superior con el paso del tiempo. Entonces, por lo menos farmacológicamente, sí. Uno de los trabajos que mostré al final de neurobiónica se relaciona más o menos con esta pregunta y con un trabajo que estoy justamente en este momento desarrollando en mi laboratorio, y es que a través de lo que es el estudio de la memoria en ciertos circuitos cerebrales es teóricamente factible mejorar la capacidad de memoria que tiene un organismo normal. En ese momento estamos trabajando con animales que tienen una disminución de la capacidad de memoria debido al estrés y con una serie de procedimientos de estimulación cerebral. En este momento, con estimulación eléctrica, queremos mejorar la capacidad de ese animal de memoria, de memorizar cosas como objetos. El paso siguiente es poder lograr eso en animales normales, o sea, permitir que haya un aumento de la capacidad de memoria con un implante cerebral dirigido a una serie de regiones con una serie de características. Eso es parte de lo que estamos trabajando. O sea que sí se puede farmacológicamente, pueden mirar ese artículo de esta droga, no, creo que se llama Flux o algo así, no sé exactamente el nombre, y este pues trabajo de neurobiónica que les cuento que estamos haciendo. Entonces es bien interesante, es un campo lindísimo de trabajo, que es mejorar las condiciones normales, potenciar el sistema que puede ser potenciado.
Se puede reconocer a un asesino serial no por su conducta, sino porque tiene alteraciones o fallas en su cerebro. Camila Agudelo, de la Universidad del Rosario, Bogotá. De eso hay muchos estudios ya hechos. Hay unas cosas muy interesantes, por ejemplo, cuando uno mira la actividad de ciertas regiones cerebrales, es evidente que algunas diferencias se presentan entre personas normales y otras personas que tienen ciertos comportamientos característicos. Hay una región, por ejemplo, que es el cíngulo anterior. El cíngulo anterior tiene una clara relación con un evento que es la culpabilidad. Y la culpabilidad es algo que por lo general está ausente en algunas personas que tienen ciertos, digamos, cambios o desviaciones comportamentales de la norma. Entonces, sí es evidente, es factible. El único problema es poder hacer la medición exacta, poder tener acceso a las herramientas tecnológicas necesarias. Transportándolo un poquito más, no a un tema tan complicado como es los serial killers o las patologías de tipo psicopatología, en depresión es muy fácil también verlo y existe una técnica que ya hoy en día se utiliza de forma más o menos comercial que se llama el estudio de radioligandos, que básicamente es una molécula que se le pega a un receptor del cerebro y entonces esa molécula está marcada y uno la puede mirar desde afuera con una tomografía. Entonces uno puede mirar un cerebro de una persona que tenga cierto tipo de depresión y diferenciarlo de personas que tienen otros tipos de depresión. Ese sería un dato valiosísimo, es un dato valiosísimo en la práctica, por ejemplo, psiquiátrica, porque permite orientar un tratamiento farmacológico específico. Y obviamente el psicólogo que viera exactamente cuál es el síntoma que está más pesando debido a esa alteración cerebral, pues tendría que hacer muchísimo más fácil en su práctica. Algo similar es lo que sucede con estos casos de psicopatías y de asesinos en serie y otras cosas, pero no, digamos como que no es una cosa muy comercial porque es muy caro ese tipo de estudios por ahora. Podríamos pensar en dar por terminada la psicología y trabajar solo en neurociencia, debido a los avances de esta última, dejando a la psicología débil frente a su objeto de estudio. Danilo, de la Universidad de los Andes. Pues una de las cosas graves que pensábamos era en esa forma de hacer la integración no exitosa. Y es justamente eso, que nosotros perdamos nuestro campo, perdamos nuestro problema, nuestro objetivo. Pero la idea es que si el psicólogo no tiene los elementos teóricos, ya perdió la batalla. O sea, yo creo que es una cuestión más bien como de formación. Una de las interacciones grandes aquí que no mostré es el cambio curricular, por ejemplo, que se ha operado a nivel mundial, en el cual en los programas de psicología, de formación de psicología, cada vez hay más y más disciplinas de neurociencia, de neuropsicología, neurociencia social, psicofisiología, psicofarmacología, cosas que son más de formación al psicólogo en estos campos, justamente para que pueda tener más lenguaje y pueda defender mucho mejor su campo, realmente su forma de trabajo. Eso ha empezado a permearse en todos los programas. Hace, creo que fue 3 años tal vez, que Telmo Peña en la Universidad Nacional hizo una cosa muy interesante. Estaba viendo cambio curricular, entonces él recogió unas de las mejores universidades del mundo, creo que las primeras 15, y miró los programas. Y entonces hizo más o menos una búsqueda y vio que algunas de ellas empezaron a tener una pérdida de ciertas áreas. Por ejemplo, la psicología social crítica empezó a ser más, digamos, desestimulada y empezó a florecer el estudio de neurociencia en todos sus aspectos. Entonces es una cosa muy interesante porque a nivel mundial se nota que los programas de formación en psicología de alguna manera están empezando ya a capacitar a sus estudiantes para eso y pues en ese momento, como decíamos hace un momento, yo creo que es impensable formar a un psicólogo sin este tipo de herramientas. Entonces yo creo que sí es un riesgo, pero es un riesgo que en últimas, con formación, con conocimiento, con nuestra propia, digamos, proactividad en el campo, si pudiéramos decirlo así, no va a pasar. Sobre todo por los intereses. El interés del psicólogo es más o menos claro con relación al del neurólogo, el del fisiólogo, el del biólogo. Entonces yo creo que es difícil que nos quiten así el campo de trabajo. Pero es importantísimo que estemos conscientes de eso. Sobre todo ustedes que se están formando, pues que no vayan a perder la batalla desde antes de darla. ¿Cree usted que a través del estudio de la neurociencia se puede crear un tipo de microchip implementado en alguna falencia que adquiera una persona? María del Mar Merchán, Universidad de Ibagué. No, ¿me lees por favor otra vez? ¿Neurochip qué? ¿Cree usted que a través del estudio de la neurociencia se puede crear algún tipo de microchip implementado en alguna falencia que adquiera una persona? Sí,
Sí, sí, claro, sí. Por ejemplo, chips que aumenten ciertas capacidades. Un poquito detrás de eso es de lo que estoy trabajando en el laboratorio que les acabo de comentar que estamos haciendo. La idea es eso, es potenciar cosas. Si está en déficit, pues algo se puede hacer. La idea casi siempre va es como, entonces una persona que tiene Alzheimer le podemos colocar algo que la mejore, posiblemente no, porque la lesión en Alzheimer es masiva, es general, es en todo el sistema, hay una muerte neuronal, hay atrofia cerebral, pero en cosas muy puntuales posiblemente sí. Hay, por ejemplo, unos casos muy interesantes de personas que tienen lesiones, digamos, en la médula espinal, tienen un corte medular y no se mueven, pero colocándole un chip en el cerebro pueden hacer que se muevan otras cosas. Por ejemplo, pueden mover un brazo mecánico, o pueden mover un exoesqueleto y caminar, o pueden cosas tan simples como mover un cursor en un computador y pues tener algún tipo de acción. Entonces, ¿es factible? Sí, totalmente. Me gustaría conocer el tipo de investigación que usted hace en su laboratorio con posibles aplicaciones a la comprensión de los problemas psicológicos. Tenemos muchos subgrupos de investigación, entonces hay unos que están trabajando en sueño, unos en estrés, unos en memoria emocional. Hay algunos que están trabajando, por ejemplo, haciendo el seguimiento de una vía que en la literatura se conoce, pero que nunca ha sido clasificada fisiológicamente, químicamente. Entonces tenemos mucho trabajo. Yo creo que tal vez una cosita un poquito más puntual, o si de pronto es una persona que esté en el auditorio, después podríamos charlar y le cuento más en detalle, porque pues son muchas cosas y no creo que tengamos mucho más tiempo, sí. ¿Qué partes del cerebro son responsables de la expresión de la personalidad del individuo? ¿Es lo mismo ver una imagen que una palabra? Cristian Mora, de la Universidad del Rosario. Bueno, ver una imagen que ver una palabra es básicamente lo mismo como proceso neuronal, exactamente igual. La diferencia es qué parte del cerebro lo procesa. Cuando es una imagen que tiene algún tipo de ausencia lingüística o lo que sea, pues va, como en ese caso que les mostraba de Rebecca Sachs, a activar ciertas áreas, eminentemente más de lo que tiene que ver con color, movimiento, digamos, pero no induciría actividad en las áreas que tienen que ver con interpretación lingüística. Cuando se ve la palabra, esas otras áreas funcionan, claro, pero hay actividad también en las áreas que tienen algún tipo de representación lingüística, básicamente áreas de Wernicke, por ejemplo, o toda la parte que se llama parieto occipital o temporoparieto occipital del lado izquierdo, que es donde está formación semántica, simbólica y demás. Entonces, sí, necesariamente hay ciertas áreas del cerebro que tienen prelación para algún tipo de actividad. Entonces, necesariamente hay esa distinción, esa diferencia en el cerebro. Y pues, naturalmente, eso lleva a una serie de cosas interesantes. Si ustedes leen un poco la teoría, por ejemplo, en potenciales evocados es una de las técnicas que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Ustedes pueden hacer una cosa que evidencia justamente esto. Por ejemplo, a una persona se le dice la palabra casa 100 veces y se le va tomando registro electroencefalográfico. Después de las 100 veces, con un computador se hace un proceso que se llama análisis de Fourier, que lo que quiere decir es que se resta el ruido para solamente magnificar aquellos momentos en que siempre durante las 100 veces hubo actividad. Y lo que se ve es que hay una serie de ondas y potenciales que son característicos. Hay algo muy interesante, y es que si la palabra que se le dijo a la persona 100 veces era una palabra conocida por ella, o sea, de su lenguaje, por ejemplo, casa para una persona que habla español, a los 300 milisegundos hay una deflexión positiva que es muy notoria, que se llama la onda P300, que es lo que se conoce como un potencial cognoscitivo, y se da exactamente en córtex cerebral. Entonces ahí tenemos muy claramente la forma en que un área cerebral cortical de asociación se activa con una palabra. Si la persona hablaba, digamos, japonés y le dijimos la misma palabra casa, pues eso no va a estar, porque no existe como tal esa palabra. Entonces es una manera muy clara de ver que hay una región del cerebro que es la que se encarga de permitir esa comprensión o de darnos cuenta de lo que se dijo, que en este caso sería pues equivalente a la actividad cerebral cuando se hace algún tipo de reconocimiento cognoscitivo o semántico. ¿Qué avances existen sobre la neurociencia y su aplicación al trabajo de las organizaciones? Hay muchas, y una que a mí me parece muy bonita es frente a lo que es la selección de personal. Un poco haciendo una serie de preguntas se puede ver si la persona tiene más funcionamiento de tipo, por ejemplo, jerárquico o de tipo holístico. Se puede saber un poco si tiene más funcionamiento cortical, o sea, más pensado, digámoslo de alguna forma, o más emocional, más espontáneo. Y de acuerdo con eso se traza como una especie de perfil un poquito parecido como al MMPI más o menos, que sitúa a la persona en un punto y de acuerdo con eso
Haciendo otro tipo de estudios se ha determinado que las personas que tienen más éxito laboral en algunas funciones se parecen a eso. Entonces, con ese tipo de cosas le dicen, bueno, usted tiene más, digamos, posibilidad de desempeñarse como tal cosa o como tal otra. Entonces, es un buen intento, es una buena cosa que ya está más o menos avanzada, pero hay muchas más. Ese es solamente un ejemplo en selección de personal. Desde una perspectiva psicológica, la interacción del comportamiento humano, la psicología y las neurociencias es algo que a luces no puede negarse. No obstante, ¿cómo hacerle ver la importancia de su aplicación a disciplinas y profesiones diferentes a la nuestra? Laura Romero, de la Universidad Piloto de Colombia. Bien interesante. Yo creo que una de las cosas fundamentales del psicólogo activo es justamente divulgar lo que se hace en la psicología. Y yo creo que la mejor forma de divulgar es el ejemplo, no hay de otra. Una persona que tenga un ejemplo de vida, un ejemplo de actividad, un ejemplo en su interacción con otros profesionales, es alguien que de alguna manera permite que se note y que se vea qué es lo que está haciendo. Yo creo que la única forma en que el psicólogo pueda reclamar un buen lugar frente a otras profesiones o a otros grupos es justamente a través de eso, de su producción, de su ejemplo, de su misma actividad práctica, ya sea en la generación de conocimiento o en lo aplicado, no importa, pero es eso, yo creo. ¿Al paciente AHM no le podrían poner memoria artificial como los robots? Ya no porque se murió, pero eventualmente habría una forma. Cuando uno tiene una lesión como la que tenía HM, en realidad fue que el hipocampo se destruyó. El hipocampo es como una especie de región del cerebro que permite mantener algunas áreas de la corteza preactivas para cuando llegue la información allá se consolide. Entonces, teóricamente es factible instalar recuerdos, es factible instaurar memoria simplemente por actividad sincrónica de ciertas células, o sea que en este momento, no solo porque se haya muerto, sino porque no tenemos la tecnología, no es posible. Pero yo pienso que con el paso del tiempo, con el aumento grande que tenemos del poder de computación, eso no va a ser imposible. Ya se pueden implantar recuerdos. Ustedes vieron que hace una semana salió algún artículo donde mostraban que a una rata le implantaban recuerdos. La ponían en una caja y la rata pensaba que ya había estado ahí, digamos, pensaba entre comillas, y tenía la respuesta tal como si ya hubiera estado ahí, haciendo una modificación genética, una modificación bioquímica, perdón, en algunas de sus células. La rata pudo recordar algo que nunca vivió. Entonces no es descabellado, es factible, sí. Bien. Dice, ¿es cierto que hay numerosos estudios sobre cómo se ve influenciada la música en el desarrollo cerebral? ¿Para usted es importante o indispensable la música como estímulo para ayudar a potenciar las funciones ejecutivas? Jonathan Guerrero, de la Universidad de Ibagué. Uno de los estudios que justamente estoy haciendo en este momento en el laboratorio es viendo el efecto que tiene la música en el comportamiento de ansiedad en ratas, y estoy mirando la transmisión de eso de madres a hijos, que es básicamente un poquito de epigenética. Existe una serie de reportes que dicen que realmente hay alteraciones, ya hemos demostrado una parte de eso. El problema es que muchos de los reportes son contradictorios y hemos descubierto que la mayor parte de la contradicción es porque todo el mundo utiliza música humana para las ratas y las ratas son casi sordas a nuestras frecuencias. Entonces nosotros hicimos con esta música, que es una de las sonatas de Mozart, aquella del famoso efecto Mozart, la transpolamos unas cuantas tonos para arriba, de tal forma que empezara desde 1000 Hz hacia más adelante. Es un trabajo que está haciendo una estudiante mía de maestría en biología. El trabajo de ella, que se llama María Marcela, es muy interesante porque está mirando qué le pasa a esos animales con ese tipo de estimulación en una prueba específica de ansiedad. Y después, la segunda parte del trabajo es ver si eso se puede transmitir por mecanismos epigenéticos a las futuras generaciones. Ella va a mirar un poquito de metilación de ciertas histonas y demás, y la idea pues es que sí. Entonces yo considero que la música es una cosa fundamental y pues tiene mucha evidencia, pero no se ha podido perseguir claramente. Felicitaciones al conferencista por una muy buena ponencia. Gracias. 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 Me gustaría preguntar, ¿cuál es la principal implicación y la importancia de la convergencia psicología y neurociencias en el momento histórico actual colombiano, específicamente en el proceso de paz y conflicto? Rodrigo González. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente
hay algunas cosas en las cuales el proceso que se está viviendo ha tenido un impacto terrible. Yo en este momento justamente estoy liderando 2 investigaciones en las cuales queremos aportar, en realidad son 3, en las cuales queremos aportar desde nuestro punto de vista de la neurociencia a esto. Básicamente les cuento así, pues de forma muy rápida como para tener una idea. En uno de ellos, por ejemplo, estamos mirando cómo es que la manera en que el estrés que vivieron algunas de esas personas, algunos de esos niños, puede incidir en su comportamiento y cómo es factible que eso de alguna manera pueda ser minimizado, por ejemplo, por efectos no necesariamente de intervención física directa, sino ambiental. Por ejemplo, se sabe que animales y humanos también exactamente igual, que son sometidos a maltrato infantil, que son sometidos a una serie de cosas, digamos, no del todo apetitivas, sino más bien aversivas, de acuerdo con cuál la interprete, tienen un desarrollo muy malo en muchas de las tareas a futuro. Entonces queremos hacer un trabajo, lo está haciendo una estudiante mía del doctorado que se llama Karen Corredor. Ella está trabajando justamente en un modelo en ratas, tratando de hacer evidente cómo se puede, modificando el ambiente, tratar de contrarrestar toda esa cantidad de cosas que de alguna u otra forma pues fueron alteradas en la infancia de esos animales en este caso. La idea es que eso después puede muy fácilmente extrapolarse a las condiciones humanas, porque pues a lo largo del desarrollo y con lo que decíamos de la línea de psicología del desarrollo, de psicología comparada, pues es muy fácil hacer las cosas adecuadas. Hay otro grupo, otra persona que está trabajando, también estudiante mío del doctorado, que está trabajando con población que es reinsertada y está tratando de mirar un poquito pues cómo es en su cerebro la organización de ciertas áreas, de cierta funcionalidad, de cierta conectividad cerebral cuando se evidencian ciertas alteraciones comportamentales. El trabajo de él también incluye un poquito de epigenética, o sea, está tratando de mirar un poquito sobre todo la expresión de un gen que nos parece importantísimo, que sirve para la oxitocina, para los receptores de oxitocina, que es una sustancia cerebral que tiene que ver con el autorrefuerzo, la autovaloración y sobre todo con la empatía. Entonces estamos mirando un poquito qué pasa en ese sistema de oxitocina en estas personas que tuvieron un historial, pues más o menos. Esos 2 trabajos tienen muchísimo que ver. Y el otro, estamos trabajando en conjunto con otro profesor, tal vez algunos de ustedes conocen, a Leonidas Castro, una persona muy famosa en clínica, y con él estamos dirigiendo otro trabajo de otro estudiante. El estudiante anterior se llamaba Diego León, y este otro se llama Santiago Zárate. Él tiene una formación muy sólida en neurociencia también, y él está tratando de ver una cosa muy similar para ver exactamente cómo es que está funcionando cómo es que una terapia psicológica, básicamente lo mismo que les mostré al final, puede funcionar en ciertas condiciones. Entonces ellos están diseñando un programa y nosotros vamos a hacer toda la parte de seguimiento a través de neuroimagen. Entonces sí, la neurociencia tiene muchísimo que ofrecer en este momento particular y clave de nuestro país. El problema es que desafortunadamente no hay mucha gente, no hay mucho psicólogo que esté bien formado en esto, y como que nos empezó a coger el tren antes de que nos hubiéramos montado todos. ¿Existen alteraciones cerebrales en pacientes con cociente intelectual normal frente a pacientes con cociente intelectual superior de la Universidad del SINU? No digamos alteraciones, digamos más bien cambios en la manera de procesamiento, y eso es una cosa que es bien conocida. Cerebros que aparentemente son iguales, en realidad no son iguales. Digámoslo de esta forma teórica: si yo tengo 2 cerebros exactamente iguales, pero quiero decir exactamente iguales, el comportamiento que va a resultar de ellos va a ser exactamente igual, dependiendo de que las circunstancias sean las mismas. Cada cerebro puede reaccionar de una forma diferente ante ciertos estímulos, y eso depende mucho de la historia. Entonces, no necesariamente podemos suponer que sea el comportamiento debido a una alteración cerebral, simplemente a la forma en que el cerebro fue viviendo su propia historia. Lo interesante es que tenemos tantas neuronas y tenemos tanta conexión entre ellas. Se supone que tenemos más o menos 10 a la 18 sinapsis en un cerebro, y eso es demasiado. No existirían 2 cerebros iguales porque no hay tanta gente como para tener tanta posibilidad. ¿Cuál es su concepto frente al uso de cannabis en casos de enfermedades terminales? Jackson Rodríguez, Universidad de Ibagué. Pues el cannabis no sirve en realidad como tal, lo que sirve es el cannabidiol, y el cannabidiol es una de las sustancias que se encuentra justamente en el cannabis. Entonces la cosa es la siguiente: la marihuana como tal, la hoja de marihuana, tiene muchos compuestos.
Uno de ellos, que es el que ofrece ese efecto que por algunas personas es perseguido, que es un efecto más, como digamos, recreativo, es el que se llama el 9-delta-tetrahidrocannabinol. Ese no sirve para ese tipo de terapias. El que sirve es otro que no tiene efecto psicológico, que se llama cannabidiol. De ese se ha estudiado muchísimo. En ese momento teníamos una investigación que está un poquito quieta con la Universidad Javeriana tratando de ver su efecto en estrés postraumático. Entonces, el uso del cannabis, en realidad, si lo pensamos como fumar marihuana, no tiene ningún efecto, bueno, tiene un efecto, pero digamos no es el efecto perseguido terapéuticamente. Si se quiere un efecto terapéutico, entonces la molécula que parece que tiene más efecto y más posibilidad de, o por lo menos más posible utilización después, es el cannabidiol, pero es una de las moléculas que no tiene efecto psicológico, una de las tantas, porque hay muchísimas. ¿Podría recomendar algún estudio sobre localización de procesamiento semántico, lugares de ubicación de significados según receptores sensoriales, visión, audición, etcétera? Carlos Alberto Acosta. Sí, hay muchísimo. Uno entra en cualquier base de datos, en Scopus, en ProQuest, en PubMed, en cualquiera de esas, y uno cruza las palabras y le salen 1000 artículos de lo mismo. Entonces uno puede, por ejemplo, buscar algo así como input visual, entradas visuales y, no sé, procesamiento cognitivo o semántico o cualquier cosa. Hay millones, o sea, en ese momento hay demasiada literatura. En ese momento el problema ya no es realmente conseguirla, es seleccionar lo que uno quiere leer o no, porque hay demasiado, está todo. Y sobre todo seleccionar quiere decir qué sirve y qué no, porque hay también mucha carreta. Hay muchas cosas que en realidad no vale la pena ni siquiera leer, por eso siempre no olviden, echen mano del enfoque para saber si algo vale la pena o no. Teniendo en cuenta los estudios que afirman que existen diferencias entre el cerebro masculino y femenino, principalmente en la cantidad de neuronas espejo en las mujeres, ¿hay posibilidad de estimular el crecimiento de ellas en hombres? Natalia Pinzón, Univague. Bueno, una de las cosas que le pasa al cerebro es que entre todos los tipos celulares de que está hecho, uno es la neurona, no quiere decir que no haya otros, pero la neurona no hace mitosis. Entonces, desafortunadamente, ustedes todos, cuando mueran, van a morir con las mismas neuronas con que nacieron, menos todas las que perdieron durante la vida. Y se pierden bastantes, cada día se pierden como 100.000. A veces uno con ciertos factores externos les ayuda a que mueran más, por ejemplo, fumar, por ejemplo, tomar, bueno, una serie de cosas que pueden matar neuronas, mata más. Pero no hay la posibilidad de que ustedes generen nuevas células. Hay unas poquitas, un proceso que se llama neurogénesis, pero no son muchas, en realidad son poquitas neuronas que se generan cada día y no es lo suficiente como para compensar la pérdida de 100.000 o más diarias. Entonces, no hay forma de hacerlo. El hecho de que se tengan más o menos neuronas espejo, en realidad no hay una distribución muy clara con sexo, hay una distribución más bien genética pues por otro tipo de factores y demás, y es una cosa característica de ciertas especies, no todas las especies tienen neuronas espejo. Algunos primates, casi todos los primates tenemos, algunos pájaros tienen neuronas espejo, los canarios tienen neuronas espejo, inclusive se ha detectado algunos mamíferos marinos que tienen neuronas espejo también. Pero no necesariamente eso significa una cosa muy grande entre la diferencia general de hombres y mujeres. Veámoslo de esta forma, por contextura el cerebro de la mujer es un poco menor en todas las razas humanas, porque la mujer, su corpulencia es un poco menor a la del hombre, simplemente es por eso, de tal forma que se ha calculado como 10 millones de neuronas menos. 10 millones de neuronas frente a 86.000 millones es nada, o sea que en realidad las diferencias atribuibles a menos neuronas en la diferencia sexual no existe, es mínimo, no puede ser tan evidente. Lo que sí es diferente es que el cerebro de la mujer, a medida que va desarrollándose, como no tiene impacto de la testosterona, se desarrolla diferente. Y esa diferencia tiene muchas cosas. Por ejemplo, el hombre, el cerebro del niño, más rápidamente se hace asimétrico, o sea, más rápidamente se le consolida el lenguaje. La niña mantiene mucho más tiempo ese tipo de acción. Inclusive en su vida adulta la mujer tiene un lenguaje que está más representado bilateralmente que el del hombre. Eso además que tiene implicaciones en la clínica y en la recuperación de patologías y demás, tiene otra serie de cambios a nivel comportamental, a nivel de su expresión lingüística, de la forma en que semánticamente se maneja la emoción, bueno, todo ese tipo de cosas. Y una cosa muy interesante, estructuralmente, por ejemplo, el cuerpo calloso de la mujer es más amplio atrás, lo que se llama el esplenio del cuerpo calloso, cosa que coincidencialmente permite la unión de los dos
lóbulos occipitales, que tienen que ver con procesamiento visual. De alguna forma la mujer tiene mejor posibilidad de hacer un procesamiento visual más rápido, más apurado de una situación que la que tiene un hombre. Entonces, en ese sentido, hay como ganancias en un lado, diferencias en otro, pero no es que necesariamente sea una diferencia así como tan evidente como para esto. ¿Cree usted que el futuro de la psicología podría acabar siendo reducida y o reemplazada por la neurociencia? David Rodríguez, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Creo que sería la misma respuesta que dimos a Danilo de Universidad. Sí, creo, sí. Seguimos recibiendo preguntas, sin embargo, por cuestión de tiempo, damos por finalizada la sesión de preguntas, todavía falta la parte final. Remitiremos las preguntas al doctor Fernando Cárdenas para que él a través de correo electrónico las responda a todas las personas que han participado en el día de hoy. Ok, gracias. El programa de psicología de la Universidad de Ibagué agradece al doctor Fernando Cárdenas su interesante conferencia y su intervención en esta cátedra, y a ustedes los invita a que sigan participando de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo en su próxima sesión, que será el sábado 13 de febrero en el auditorio de la Universidad